El apóstol Pablo nos escribe en Romanos capítulo 8. Y tengo una pregunta mientras que buscan Romanos, Nuevo Testamento, la primera carta después de Hechos. Aunque el apóstol Pablo no viajó, no plantó iglesias en Roma directamente él, envió esta carta un tiempo antes de que eventualmente un día fue arrestado y fue llevado a Roma a ser juzgado, y allá estuvo en cárcel. Y aunque él quería ir a España y no lo logró, pero en Roma estuvo. Y cuando escribió esta carta a las iglesias en Roma, algo poderoso describe el apóstol Pablo, que identifica, que nos muestra, que nos modela cómo el Espíritu Santo nos usa a nosotros cuando vivimos la vida en el Espíritu, prácticamente para todo lo que hacemos en nuestra vida. El Espíritu Santo nos hable, nos redarguye, nos consuele, nos edifique, nos bendiga y nos fortalezca. Es tan hermoso ver cómo escribe en este capítulo 8 tantas relaciones sobre el Espíritu. Es un capítulo poderoso, es un capítulo lleno de dinamita, del entendimiento de lo que es práctico vivir en el Señor y vivir obviamente en el Espíritu del Señor. Entonces en Romanos 8, versículo 9 en adelante dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Bendito sea la palabra de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo hace esta declaración para nuestras vidas, lo que es el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo en nuestras vidas cambia y transforma nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hablar de 5 consejitos que les voy a dar hoy, de cómo usted puede lograr caminar en el Espíritu y no en la carne. Porque la carne, entre más usted vivió su vida sin Cristo, más vicios ha tenido su carne. Entre más tiempo se demoró usted en dar su vida al Señor, más vicios tiene tu carne. Tienes que despojarte de más vicios que hay en la carne. ¿Y cómo podemos nosotros en una vida cotidiana de verdad tener victoria sobre la carne, sobre el pecado? ¿Cómo podemos lograr nosotros tener esa victoria? Bueno, aquí lo vamos a ver de varios aspectos de lo que dice la palabra de Dios. El primer paso para que tú puedas caminar en el Espíritu, tienes que aprender algo muy fuerte, y tienes que aprender a morir. Una vez escuché a una mujer que era evangelista y decía: he muerto muchas muertes, miles de muertes he muerto. Y yo, cuando era joven cristiano, me reía de ella. O sea, bueno, Dios la usaba y yo veía los clips de ella porque ella hace tiempos falleció y Dios la respaldaba, habían grandes milagros. Catherine Kuhlman, quien fue la madrina espiritual de Benny Hinn.
Y decía eso. He muerto muchas muertes. Y para predicar algo así medio mística. Y yo la usaba. El que ama a Dios con todo su corazón, Dios lo usa. Tal como es. Pero yo pensaba y tomaba esas palabras muy trivial. Pero ahora que uno va creciendo en el Señor y va madurando en el Señor, entiende que para que usted ande en el Espíritu, tiene que aprender el valor de la muerte. Tiene que aprender a morir. En una ocasión, un joven quería ser pastor. Y uno del pastor le dijo: pastor, yo ya estoy listo para ser pastor. Le dijo: pastor, está bien. Me parece un buen llamado. Me parece excelente. Es una bendición ser llamado de Dios y responder al llamado de pastor. Te voy a dar una tarea. Sí, pastor. Vaya a la funeraria. Hay un cadáver de un hombre muerto. Vaya y dígale a ese hombre cosas buenas. Dígale cosas, elogios. Dígale cosas que ese hombre fue bueno y dile de tan bueno que fue. Vaya, háblele así. Va el muchacho y en verdad estaba el cadáver ahí. Y él entra y cuando no hay nadie empieza a decirle al muerto: oh, tú es esto, tú lo otro. Y elogios. Y aquí elogio, y flores por un lado y flores por otro. Y regresa el pastor: ya estoy listo. Y dice el pastor: ¿qué hizo el muerto? ¿Te dijo algo? No. ¿Qué? ¿No te dijo nada? No. ¿No te contestó? No. Ok, regrésate mañana, antes que lo entierren, en la mañana temprano, y ve y insúltalo. Dile que la basura de basura. Dile todo lo que quiera decirle malo a ese muerto. Y regresa el muchacho y le dice todas esas cosas al muerto y todo. Y regresa al pastor y le dice: ya lo hice. ¿Qué hizo el muerto? ¿Se movió? No. ¿Dijo algo? No. Cuando tú aprendas a ser como ese muerto, está listo para servir al Señor. Hay que morir. Jesús dijo que si una semilla no cae en la tierra y muere, no produce fruto. La razón por qué estamos en dilemas en el día de hoy, en la iglesia moderna, que lo tenemos todo, hasta me siento culpable de tener todo luz y todo hoy, con la pobre gente allá en Venezuela. Pero imagínense, con todo lo que tiene la iglesia hoy en día y todo lo que se hay de recursos y demás, algo está escaso en la iglesia del Señor, y es el carácter de Cristo, que tenemos que aprender a morir. Nos molestamos por cualquier cosita, nos inquietamos por cualquier cosita, nos disgustamos por esto y por lo otro, por cosas nada que ver. Y hay gente que dicen que aman al Señor, pero son los que tienen más difícil tiempo para perdonar. No perdonan y están ahí atados en su vida y pidiendo y clamando y clamo y recibo y demando y decreto. Ahora se volvieron legisladores también. Decretan muchas cosas. Usted no puede decretar nada. Ya está escrito, todo ya está escrito. No ande decretando. Otra cosa es que declare lo que está ya decretado. Y otra cosa es que usted quiere hacer una persona que es ahora un legislador que decreta. Búsquenme en la Biblia donde dice decreto y decreto esto. La carne tiene vicios y la carne nos daña y tiene que aprender a morir. Cuando niños, algunos de nosotros fuimos fanáticos de los cómics, ¿verdad? Y veíamos, por ejemplo, las aventuras de Superman, el hombre de hierro. Y aunque le han cambiado un poquito el color de la capa y la vestimenta, y siempre un diferente actor para que represente a Superman, Superman tenía algo muy interesante en su pecho. Tenía una S de Superman. Tú y yo tenemos una S de santos. Pero Satanás, Lex Luthor, Lucifer, tiene una piedrita que se llama kriptonita. Entonces, hay veces que tú dices: mire, estuve toda la noche orando. No, qué hombre tan poderoso, mujer tan poderosa. Estuve orando y vi la gloria de Dios, sentí la gloria de Dios y esto y lo otro y lo demás, porque soy súper santa.
Y Satanás sabe tu debilidad, que te gusta quejar y llorar a las personas. Hay personas que olvídese de la llorona, olvídese de la llorona. Donde van tienen que tener clines porque lloran por todo. Porque no andan según el espíritu, sino según la carne. Entonces está esa persona diciendo, uy, pero yo hice esto y todo, y soy, pero mejor dicho, súper santa. Y de pronto descubres que kriptonita. Te llega una llamada y te dice, oiga, comadre, sí, ay, le cuento, supe esta familia tal, sí, venga, le cuento lo que está pasando con ellos. Y ella piensa, no me diga, ¿y qué pasó? Cuénteme, hermanita. No, cuénteme, hermana, cuénteme. Es como ese cura que siempre le dice a Chabela esa grosera tiempos atrás, ¿se acuerdan? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Uy, no, tan terrible. ¿Y qué más? Satanás sabe esa kriptonita que si te gusta el chisme, te van a chismear por el teléfono. Y sabe que tu carne va a resaltar y a tener consecuencias. El hombre que se cree superhombre, super santo, super puro, se cree incapaz de cualquier cosa. Sale en la mañana de su carro contento, cantando, alabando al Señor. Va a entrar al freeway y viene otro y ¡guau! Lo corta feo. Inmediato lo que hace es, ¡uy! Que Dios te bendiga. Satanás sabe que ese hombre es impaciente. Entonces, ¿qué hace? Le manda kriptonita de una persona que espera a lo último meterse y cruzar a todos. Conozco uno que maneja aquí y ya no me voy a subir más al carro porque es así, de esa manera. Esperan, todo el mundo en línea y esperan lo último para meterse y los cruzan. Eso es descortesía, hello. La carne es viciada. Y la carne tiene esos deseos inapropiados, porque la carne tiene lo que cuando usted se deja ir de la carne va a tener consecuencias. No quiero hablar de mí, pero sí un episodio en mi vida que cuando joven estaba en high school, una tarde que nos soltaron más temprano y no le conté a mis padres, sino me fui con el grupo de mis amigos. Yo tenía buenos amigos, gracias a Dios, no eran marihuana ni nada de esas cosas, pero el tiempo los hippies, y fuimos a un sótano, y el sótano de esos oscuros con luces especiales y con afiches y todo eso de tres dimensiones y todo, y alguien, no sé quién, trajo una botella de Bacardí, ron de Bacardí. Yo jovencito, y alguien me ofreció en un vasito, 3/4, un vasito pequeño de ron. No había yo comido nada en el día. Y sin embargo, la carne me decía, pruébalo, ólelo, pruébalo. Y porque habían gente ahí, amigos míos y jovencitas, pues el macho menos, me meto yo ese trago. Y al rato empieza a voltearse todo, las luces, todas, a dar vueltas y a girar. Y empiezo yo a perder la conciencia, casi entrar en una coma, y empecé a sentirme terrible, que me iba a morir. Y yo le permití al Señor, jamás no vuelvo a hacer esto, Señor, no vuelvo a hacer esto, y no vuelvo a esto. Y en ese día me atendieron mis amigos, me dieron agua, me atendieron por un buen rato y todo, hasta que podía medio caminar. Ya tipo 5 o 6 de la tarde llegué a casa, entré por la parte de atrás del edificio, mi mamá no se dio cuenta y me fui a mi camita. Todo lo que al principio parece bueno, todo lo que al principio te puede hacer reír, un traguito me hizo más popular, hablé con los chicos, con las chicas, bailé, hice lo demás y no sé qué. Todo trae consecuencias, pues viene la jaqueca, ¿cómo le llaman? La cruda en otro lugar, diferentes cosas, porque siempre la carne va a tener esas consecuencias. Cuando usted permite que la carne lo afecte y se deja ir por la carne te va a afectar. Y entonces, lo que antes era, tú eres un Superman que podía saltar un edificio de un solo salto, que podía ser más rápido que una cronomotora, que podía ser más veloz que una bala. Ahora estás tirado frente a la kriptonita y no te puedes mover de ahí. La carne es viciada. La carne nos daña. La carne dice, ¿para qué hoy perdimos una hora? Quedémonos en casa. Esa es la carne. Porque la carne está afectada por pasiones.
Entonces, en Lucas capítulo 9, al rato volvemos allí a Romanos, pero en Lucas, voltea a la izquierda, Evangelio de San Lucas. Miren lo poderoso que es esto, Lucas. Esto es Jesús, antes de ser crucificado. Antes de ser crucificado. ¿Tú quieres aprender a morir? Póngale cuidado. Te voy a dar una lección que te va a ayudar. Me ha ayudado a mí, te va a ayudar a ti mucho también. Una lección preciosa de parte de Dios. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Y si alguno, Jesús decía a todos, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo lo que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, ¿estás viviendo para morir o estás muriendo para vivir? ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿Estás viviendo para morir o estás muriendo para vivir? Esa es una pregunta. No es fácil. Incluso para aquellos que están familiarizados con las Escrituras. Esto implica una comprensión clara que vivir para Cristo significa una muerte tajante de los deseos de la carne. Tengo una buena noticia. Es que tenemos un ayudante, un paracleto, un consejero, el Espíritu Santo. Tú no puedes vencer la carne por sí sola o por sí solo. Tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y por medio del que reconciliar consigo, dice Colosenses 1:20, dice que, y por medio, dice lo siguiente, es el Espíritu que nos mora en nosotros, que nos dará vida en la plenitud de Cristo, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué tengo que aprender primero, amados hermanos? Tengo que aprender a qué. A morir. A morir. Cuando venga la prueba a tu debilidad. Jesús fue guiado y fue llevado por el Espíritu Santo. No fue la carne, fue el Espíritu Santo que Jesús fue al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Es más, ni Satanás lo llevó. Él fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. Chequea esa palabra. Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando Satanás lo probó, lo tentó, primero con la comida porque lleva 40 días sin comer. Y le preguntó a Jesús que por qué no convertía las piedras en pan. Y Jesús no estableció una conversación con Satanás, con su lógica ni razonamiento. Jesús no lo hizo. Él empezó a decir, mira, Satán, si yo quiero puedo agarrar la piedra más grande y convertirla en un buen pedazo de pan. Pero por ahorita no lo voy a hacer. Jesús tampoco cuando dijo, le ofrezco ahora que me adores. Mire, todos los gobiernos, las políticas me pertenecen a mí. Adórame. Jesús no puede decir, no le empezó a decir, bueno, es que yo pienso esto de la política, lo otro. La manera que Jesús venció a Satanás no fue en la carne, fue en el Espíritu, a través de la espada del Espíritu. Él le contestó a cada tentación, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando el enemigo venga ante ti, siempre a probarte en algo y poner pensamientos raros, contesta en fe, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando venga esa situación a afectarte, recuerde y diga, oh, yo estoy juntamente con Cristo crucificado, Gálatas 2:20, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria del Señor. Porque a todos nos pasa. Jesús les dice lo siguiente:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. No está diciendo, tome mi cruz. Jesús no le pidió que tomara su cruz. Eso es Jesús antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. Dice, tome su cruz diariamente. Una vez estaba con un pastor en un viaje misionero, un amado pastor, y nos tocó quedarnos en el motel allí por San Pedro Sula, Honduras. Lindo Honduras en el tiempo que fui, no sé cómo está ahora. Y entonces empezamos a hablar de hombre a hombre. Yo le dije, estamos hablando hace ya casi 30 años atrás. Yo era más joven y obviamente más guapo. Y entonces digo yo a él, ¿puede uno a través de los años ya mejorar y madurar de la kriptonita del sexo opuesto? Yo esperaba que me diera una respuesta fácil, ¿verdad? Me diera a mí una curita o un chicle fácil así. Oh, Jorge, toma tu cruz diariamente, no importa la edad, la madurez espiritual, cuánta Biblia tú comes, cuánto oras, cuánto ayunas, todos tenemos que tomar nuestra cruz diariamente. Y la manera que tú puedes vencer los deseos, las pasiones de la carne es tomando tu cruz y llevando esa cruz y acordarse y ponerla ahí y decir, juntamente con Cristo estoy crucificada. Y ya no vive mi lengua más de chismosa, sino de Cristo en mí. No voy a aceptar algo que afecte mis oídos, no voy a recibir basura de otros, sino voy a caminar en el Espíritu. Si yo quiero caminar en el Espíritu y tú quieres caminar en el Espíritu, tenemos que aprender a morir a las pasiones. Para poder vivir en Cristo hay que morir a la carne, hay que aprender a morir, guste o no nos guste, duela o no nos duela, hay que aprender a morir a las pasiones de la carne. Segundo, tienes que aprender tu campo de batalla. Reconózcalo. Reconozca cuáles son tus debilidades. ¿Dónde eres débil? No tenga esta impresión que soy el super santo, que a mí no me va a pasar, a otros sí, a mí no. Oh, yo soy mejor que ellos. Nunca se compare con nadie. Hay que dice estar firme, si no, se cae. Por eso hay que siempre estar buscando la presencia de Dios, decir, oh Señor, alzaré mis ojos a los montes, no vendrá mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuando usted vea la tentación venir de alguna manera, responda con la palabra. Escrito está, escrito está. Si te viene un pensamiento, estás tranquilo y de pronto viene un pensamiento nada que ver, obsceno, rompe esa con la palabra. Señor, yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de que lo prometí al Señor, mantuve mi promesa de no probar más alcohol porque casi me muero. Por eso usted tiene que reconocer tu batalla. ¿Cuáles son tus debilidades como mujer, como hombre, como creyente? Voy a hacer mis impuestos, pero un poquito de clavija aquí y allá no hay problema. Voy a decir que le di a la iglesia Sola Roca Katy miles de dólares. Cuando tengan una audición y vengan a presentar, no era verdad. Es que me equivoqué, pensé que había dado eso. Es trampa, es mentira. La carne dice, vaya a comprar la lotería porque ahorita está el Mega Millions, pero fuerte, vaya, cómprela. Y usted va y la compra. Pastor, ¿y qué tal si la gano? Venga aquí, que nosotros sabemos cómo sacarle ese espíritu.
Oh, que Dios no nos vaya a tentar con algo así, Dios nunca. Que venga alguien, le voy a pagar la hipoteca. Ay, qué bueno, no sacó la plata. Es que me la gané en Mega Millions. Yo, ¿difícil esa? ¿Difícil o no? Difícil, ¿sí o no? Reconozca su campo de batalla. Un hombre que amaba a Dios con pasión, que tuvo un encuentro con Dios. Un hombre que dejó un legado impresionante a la iglesia de Dios. Un hombre que nos dejó un legado impresionante hoy en día. Sin esos libros que escribió, las casas que él escribió, estaríamos nosotros con dificultades. Si tenemos ya dificultades en la iglesia, tendríamos mayores dificultades. El apóstol Pablo. Y él escribe en Romanos 7 algo impresionante. Algo impresionante. Un hombre dedicado a Dios, un hombre que fue golpeado, un hombre que fue azotado, un hombre que sufrió náufragos, un hombre que sufrió hambres, un hombre que padeció en cárceles. Y escribe Romanos 7. Describe su lucha. Del versículo 7 adelante escribe su lucha, y no vamos a ir hasta allá, pero vamos a encontrarnos ahí a Pablo. En Romanos 7, 18 dice él: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero Pablo, ¿por qué predicas de ti? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La palabra más fuerte, como se autodescribe Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense si ahí termina la carta de los Romanos, ahí en 7:24. Si terminara de esa manera, estaríamos hasta el día de hoy en un gran lío. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? ¿Quién lo está diciendo? Un santo, el apóstol Pablo. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la respuesta que él tenía a eso? Dice: mas yo doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne, con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Diga el débil. Cuando la carne me quiere ganar, yo soy débil, pero Cristo en mí me hace fuerte. Y continúa diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sepa tu campo de batalla, porque tienes que entender esto muy claro, que tú tienes que renovar tu mente. ¿Dónde está el campo de tu batalla? ¿En tu casa? ¿Con tu suegra? ¿Con tus niños? ¿Con tu esposa? ¿Con el vecino? ¿Con la vecina? No, el campo de tu batalla está en la mente. Allí es donde vienen pensamientos y cosas, a veces hasta muy sucias, a veces hasta muy locas, a veces fuera de sentido, y tienes que reprender eso, porque es en la carne que tú eres afectado. Por eso Pablo escribió y dice: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La campo de la batalla es la mente, y por eso tienes que buscar la voluntad de Dios en tu vida, para que todo lo que tú hagas sea bueno, agradable y perfecto ante Dios. Entonces, si tú quieres vivir para Cristo, muérase. Suicidia esa carne. Reconozca tu batalla. Permita que el Espíritu te renueve. Permita que el Espíritu te renueve. Si tú quieres vivir en el Espíritu,
No deje que la carne te gane. Gálatas 5. Ustedes lo saben, lo han leído. Digo pues, versículo 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y eso se opone entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, aleluya, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y es una lista, y no está en prioridad, simplemente es una lista de 18 cosas y unas más. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que Dios nos guarde. Quizás algunos hablan que han visto tal fulano en el infierno y tal fulano en el infierno. Cuidado que tú andes mucho en la carne. En un clip de un pastor que murió, y él describe él esperaba llegar al cielo y fue enviado al infierno. Él tenía unos problemas con su carácter, escondía algunas cosas. Y él relata en su testimonio con mucha pasión y sinceridad que él empezó en el infierno a clamar: Jesús, sácame, sálvame, sálvame, Jesús. Y escuchó una voz que dijo: yo no soy señor de fornicarios. Te pegó la sorpresa. Yo sé que algunos dirán con el dilema ahorita: entonces si no somos salvos perdemos, si no somos salvos nos vamos al infierno. La salvación es cuando usted la recibe y la cree y la vive, usted va a dar fruto, mucho fruto para la gloria del Señor. Dígale no a la carne, pero sobre todo no deje que la carne le gane, no deje que la carne lo venza, no deje que la carne agarre lo mejor tuyo, no lo permita, no le ceda campo a la carne. Pero también viva en victoria. Un versículo tan hermoso que está aquí. Si quiere vivir en victoria, ¿cuántos quieren vivir en victoria? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amada iglesia, en esta iglesia tenemos una gran necesidad. Vamos a abrir las casas y perdónenme, el listado lo tengo, estoy buscando, pero el último domingo es donde vamos a empezar a abrir las casas. El último domingo de marzo. Nosotros necesitamos como iglesia, cuando regresen todos los que están de vacaciones, quiero motivar con amor, sin ley, sino en la gracia, a que ustedes entiendan lo que es la gran comisión. Jesús dijo en Mateo 28:18, id y haced discípulos. En nuestros días estamos tan llenos, tan saturados de actividad, que una cosa que otra, que una cosa que corre, que los niños, que el fútbol, que el ballet, que la gimnasia, etcétera, etcétera. Estamos tan ocupados en nuestra vida cotidiana con tantas cosas, pero como cristianos no estamos obedeciendo el mandamiento de hacer discípulos, porque todo es en la carne. Demen, háganme, demen, háganme. Hay personas que entran a las iglesias, aquí no hay muchas de esas, gracias al Señor, pero van a eso: demen, háganme, sírvanme. Ven la iglesia como una vaca para ordeñar y no un campo para trabajar. ¿Por qué? Porque es en la carne que la ven, no la ven en el Espíritu. Un lugar de crecer, de dar tus talentos a la iglesia y empezar a tener por lo menos una persona que tú discipules. No es difícil, es orar con la persona
y tener una relación bonita de que se puedan ayudar y confesar sus propios pecados. Hay personas que llegan a la iglesia y quieren amistades y forman discípulos, pero cuando se van de la iglesia no han traído a nadie. A veces tienen una historial que nunca han traído a nadie. Nunca ni siquiera han invitado a alguien. ¿Por qué? La carnalidad. Pero se van, quieren sacar. Eso siempre es la ley. Siempre ha sido esa ley. Que yo hasta ahora no la entiendo. No pueden traer, pero sí les gusta sacar. Porque son gente carnal, que no han entendido de qué es caminar en el Espíritu. Si a ti te ofenden, tranquilo, siga. Si te escupen, límpiese y siga. Si te tiran tomates, haga una buena sopa. Si te tiran limones, haga una buena limonada. Usted sigue adelante ante el Señor. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Si usted ama a Cristo, camina en el Espíritu y no permita los deseos de la carne que te ganen. Camine victorioso, paso a paso con Jesús, victorioso en Él. Y cuando se sienta débil, diga: Señor, dice tu palabra, diga el débil: fuerte soy. Me apropio de tus palabras, Señor. Me apropio, Señor, que tú me liberas, Señor, de toda maldición, que tú me sanas de toda enfermedad, que tú has perdonado todas mis iniquidades, que tú has sanado todos mis dolores, que tú coronas de bien y favores mi vida, que tú me rescatas del hoyo, que tú sacias de bien mi boca, para que me rejuvenezca como el águila.